Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque nos vamos con el tema 3 del Consejo para Escuelas Multigrado, trabajo por proyectos en aulas multigrado. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Comencemos con la presentación de este documento. En esta sesión y a lo largo del presente ciclo escolar, ustedes determinarán el tema pedagógico que abordarán en cada una de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar. Esta decisión de la SEP se cimienta en tres consideraciones fundamentales. La primera es el reconocimiento pleno de la capacidad profesional de maestras, maestros y agentes educativos para conocer las características de los estudiantes, los contextos comunitarios en los que trabajan y tomar decisiones pedagógicas pertinentes. La segunda es la constitución del Consejo Técnico en una comunidad de aprendizaje, a partir de la reflexión que voluntaria e intencionadamente realiza el colectivo docente acerca de las particularidades, las problemáticas y los retos que implica el ejercicio cotidiano de la práctica docente. El tercero es la utilización de los tiempos destinados del Consejo Técnico preponderantemente en temas y asuntos pedagógicos que el colectivo docente requiera abordar para atender las necesidades educativas, considerando las características sociales de la escuela en la que trabajan y la comunidad de la que forman parte. A partir de lo anterior, cada consejo técnico constituye su itinerario y para ello desde la SEP se proponen una serie de temas pedagógicos que como parte del seguimiento realizado durante el ciclo escolar pasado, los colectivos docentes consideraron para su abordaje de manera importante. Seguramente hay otros temas pedagógicos relevantes para cada escuela. Si el colectivo docente lo acuerda, estos también pueden ser incorporados en el itinerario que establezcan o decidan. Los temas propuestos por la SEP atienden al fortalecimiento de la apropiación del Plan de Estudios 2022. En este sentido, se espera que los asuntos que el colectivo decida incluir contribuyan a este mismo propósito. Es importante señalar que la profundidad y la extensión de los temas e incluso la conjunción de algunos de ellos será determinada también por los colectivos docentes. Maestras, maestros y agentes educativos, en su determinación y capacidades está la posibilidad de transformar su consejo técnico para mejorar la enseñanza y desarrollar plenamente los aprendizajes de los estudiantes de nuestro país. La SEP confía en que ejercerán su autonomía profesional para lograr este propósito. Otro punto importante son las sugerencias para avanzar en la consolidación del Consejo Técnico como una comunidad de aprendizaje. La primera de ellas es dialogar en torno a las razones por las que consideran importante abordar el tema que han determinado. La segunda es explorar los insumos. La tercera es privilegiar el diálogo y el intercambio pedagógico de experiencias docentes. El cuarto es reconocer que todas y todos son profesionales de la educación. Antes de continuar, dale like y comparte. El propósito, maestras y maestros, de este tema es reconocer y comprender las características específicas del trabajo por proyectos en el aula multigrado, así como sus implicaciones pedagógicas para fortalecer procesos educativos que favorezcan aprendizajes significativos, inclusivos y contextualizados. Asimismo, se busca fomentar la participación activa de la comunidad educativa y vincular los proyectos con el entorno local, en congruencia con los principios de la NEM, que promueve una educación humanista, equitativa y transformadora. Después se recomienda observar el mensaje del secretario de Educación. Cuando esté el mensaje, te lo estaré compartiendo aquí en el canal. Comencemos con algunas ideas centrales de este tema. En el Plan de Estudios 2022, el trabajo por proyecto se plantea como una metodología pedagógica prioritaria, activa y participativa que permite a los estudiantes construir conocimientos a partir de las situaciones reales, significativas y contextualizadas. Esta metodología favorece el aprendizaje situado, vinculado al entorno social y cultural, lo que propicia la conexión y la relación entre la escuela y la vida cotidiana. Además, en el Plan de Estudio 2022 se promueve la interdisciplinariedad, lo que facilita que las experiencias de aprendizaje de los estudiantes sean relevantes, pertinentes y adaptadas a las necesidades de la modalidad multigrado. En el contexto de las escuelas multigrado, el trabajo por proyectos exige que los docentes diseñen, implementen y evalúen experiencias de aprendizaje que respondan a la diversidad de edades, niveles de desarrollo, ritmos y estilos de aprendizaje presentes en un mismo grupo, así como a las características culturales, sociales y económicas de su comunidad. Esta labor requiere de partir de un diagnóstico para contextualizar los contenidos, integrar saberes locales y generar propuestas didácticas flexibles, significativas e inclusivas.
El trabajo por proyectos en este sentido se convierte en una estrategia clave para organizar las aulas, multigrado, permitiendo integrar aprendizajes de distintas áreas y niveles en torno a temas comunes o situaciones reales del entorno. Al hacerlo, transforma la escuela en un espacio vivo, colaborativo y conectado con las realidades y aspiraciones de quienes lo habitan, reconociendo y valorando la riqueza de su diversidad como una oportunidad pedagógica y no como una limitación. Se propone, maestras y maestros, que leamos el apartado Las niñas y los niños en el Centro de Diagnóstico Socioeducativo, que es de la página 2 a la 6, y vamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo conocemos realmente a quienes enseñamos? ¿Qué experiencias, dudas o ideas surgen a partir de esta reflexión y cómo nuestro diagnóstico ha sido conformado? ¿Cómo convertir los datos en una comprensión profunda y con sentido? ¿Y qué proyectos les ha funcionado? Vamos a realizar la lectura. Las niñas y los niños en el centro del diagnóstico socioeducativo. Hoy les invito a reflexionar sobre la importancia del diagnóstico socioeducativo, que a menudo es percibido como un mero requisito administrativo. Sin embargo, su relevancia radica en su capacidad para reconocer las características y necesidades intrínsecas de nuestros centros escolares. Es así como propongo un cambio de mirada en donde nuestras escuelas sean reconocidas por su variedad cultural, lingüística, social y ancestral. El diagnóstico no debe convertirse solo en un informe al inicio del ciclo escolar para las sesiones de consejo técnico o en las reuniones de supervisión escolar. Más bien, se propone que sea una brújula en el camino, con lo cual, a partir de esta radiografía inicial, naveguemos con éxito en el ciclo escolar. En este sentido, la escuela multigrado tiene características específicas que hacen más necesario el diagnóstico, ya que no tenemos un solo grado, tenemos un conjunto de interacciones y aprendizajes ocurriendo al mismo tiempo. Por lo tanto, nuestro diagnóstico debe cambiar de enfoque para evitar ser un requisito administrativo y convertirse en una herramienta con sentido para los docentes y en constante evolución para el mejoramiento de nuestras prácticas educativas. Seguramente tenemos presentes datos que las alumnas y los alumnos nos otorgan, lo cual debe enriquecer nuestro diagnóstico porque nos permite conectar de manera especial con ellos y con toda la comunidad debido a la relevancia o la emoción con la que comparten esta información. Es importante considerar aspectos que pueden guiar un desarrollo adecuado del diagnóstico escolar. Por ejemplo, en nuestra escuela primaria conocemos la historia de vida de nuestros estudiantes, lo que nos otorga insumos para la construcción de un diagnóstico significativo, ya que es necesario reconocer a través del enfoque sociocultural que todo aprendizaje en las escuelas siempre tiene una historia previa. Toda niña y niño ya ha tenido experiencias antes de entrar a la fase escolar. Por lo tanto, el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Es fundamental indagar sobre las experiencias previas de los estudiantes en la escuela, así como los conocimientos adquiridos a través del aprendizaje informal. Estos saberes constituyen una base valiosa para diseñar proyectos educativos desde el enfoque de las metodologías sociocríticas que promueve la NEM. Dicha articulación se marca en el aprendizaje dialógico, el cual considera que aprendemos a partir de la interacción comunitaria con otras personas, generando acuerdos intersubjetivos entre los participantes. Al realizar una lectura de la realidad de nuestras escuelas multigrado en contextos rurales, identificamos características particulares que definen la experiencia educativa. Observamos cómo los estudiantes desarrollan notable independencia al desplazarse solos o acompañados de hermanos, hermanas o vecinos para llegar a la escuela. Muchos realizan labores para apoyar en casa o en el campo. Para cuando llegan al aula por las mañanas, vemos que no solo cargan su mochila, que guardan no solo sus útiles, sino también los alimentos que consumirán durante el día. Incluso, en muchos casos, ellos mismos ayudaron a cosechar y sembrar el café de su desayuno. Esta correlación con las experiencias vitales convierte a la escuela multigrado en un auténtico epicentro comunitario, donde se incluyen saberes agrícolas, responsabilidades familiares y procesos educativos, evidenciando cómo la institución escolar se articula naturalmente con la vida cotidiana de la comunidad rural. Los procesos educativos deben mantener una relación directa con el entorno, no solo con el medio físico, como se mencionó en el párrafo anterior, sino con las interacciones que se producen en dicho medio. Como consecuencia, dentro del aula existe una dinámica de colaboración entre los estudiantes, de diferentes grados de manera natural, y es una ventaja innegable, la cual atiende principios de monitoreo establecidos por la pedagogía multigrado, y esta debe generar estrategias que le permitan potenciar dichas interacciones. En el desarrollo de proyectos en el aula es donde se hacen presentes las interacciones, saberes y experiencias
de las niñas y los niños, ya que se ayudan entre ellos para explicar, definir, corregir las actividades que realizan. Es importante identificar cuáles son los problemas que deben resolver o atender desde las prácticas educativas, pero también cuáles son las buenas prácticas que ya existen. El diagnóstico debe funcionar como una cacería de tesoros pedagógicos y reconocer aquellas acciones que nos han funcionado por el bien de la comunidad para resolver conflictos. ¿Por qué no seguir mejorando en estas acciones? ¿Cómo la información que tienen los adultos puede traspasar el aula? Para conocer sus experiencias a través de relatos, cantos o prácticas comunitarias que se realizan día a día de forma ordinaria. Es justamente esa la visión del docente la que marca el análisis de la comunidad y en la práctica educativa, cuando realizamos actividades no establecidas en el currículum, pero necesarias para el mantenimiento, preservación y mejoramiento de la escuela. Los docentes nos involucramos en coordinación con los comités de padres de familia para realizar actividades por la institución, como lo son faenas, aseos, gestiones escolares, convivencias por festividades. Debido a esto, hay un acercamiento para conectar con ellos, porque a través de un encuentro informal podemos obtener información y datos relevantes sobre sus quehaceres, intereses, creencias o actividades laborales que realizan. Es crucial que el diagnóstico trascienda los límites del aula y se nutra de las conversaciones con las familias, los abuelos, así como las autoridades locales. Elementos como la festividad, la economía, las leyendas, el entorno geográfico constituyen una riqueza comunitaria invaluable que debe ser integrada en la construcción de programas y proyectos educativos con pertinencia local. Por eso, en la escuela primaria realizamos diferentes festividades que nos acercan a las comunidades, como el Día del Niño o la Niña, las madres, fogatas, cines, desfiles, entre otras, con el objetivo de demostrar la vitalidad que tiene la escuela. Es necesario establecer que la escuela no es una isla, está inmersa en una comunidad, que es una fuente inagotable de recursos, de conocimientos ancestrales y de toda relación con el quehacer de la comunidad. Al problematizar, convertimos un problema amplio y difuso en preguntas específicas que podemos abordar con nuestra planeación a través de un acompañamiento pedagógico. Sin duda, un mundo globalizado requiere y obliga a conocer prácticas que puedan atender la necesidad de los estudiantes. Conviene destacar que en una comunidad la maestra o el maestro rural es el primer acercamiento que tiene la sociedad con la modernización o globalización, ya que recurren al docente para asesorar en temas de gestiones, académicos, sociales y tecnológicos. Contextualizar es enriquecer nuestro trabajo, es aplicar el conocimiento científico a la vida diaria de nuestros estudiantes y la comunidad. Tiene plena confianza en que el estudiante va a aprender elementos importantes para su vida. La observación participante no solo se refiere a ver el entorno, sino involucrarse en estas dinámicas naturales que se encuentran dentro y fuera del aula a través de charlas con los estudiantes, durante las actividades que realizan, no como un interrogatorio, sino como un espacio propicio para reconocer elementos importantes en su vida cotidiana. Así, las producciones que los estudiantes nos pueden dar tienen información como dibujos, textos, maquetas, nos dicen sobre sus condiciones sociales, económicas y culturales. Cuando trabajamos en la elaboración de materiales, procuramos que las familias no vean esto como un gasto, sino como un proceso de las actividades de sus hijos. Hemos implementado la elaboración de maquetas a través de material reciclado y la creatividad de las familias, así como de las y los estudiantes. Permite una riqueza tremenda en la presentación de sus productos finales y en cada uno de los proyectos señalados en el currículum nacional. Pero el punto de partida es precisamente desde el reconocimiento de la condición económica que tienen las familias de nuestros estudiantes. En un aula multigrado donde la diversidad es ley, un diagnóstico superficial es un acto de injusticia. Asumir que todas y todos aprenden de la misma manera es claramente un error pedagógico. Además, en nuestra comunidad tenemos una gran ventaja por la cercanía que se genera, ya que en muchas ocasiones nos encontramos en el transporte público, por el sendero, en las invitaciones a las convivencias familiares, entre otros. Por eso el diagnóstico socioeducativo, atendiendo a las condiciones contextuales y centrado en el conocimiento de nuestras alumnas y alumnos, es un acto no solo de amor, sino de ética profesional, de justicia educativa que tanto añoramos. Es una herramienta que nos permite planificar con sentido, atender las necesidades del aula y la comunidad y evaluar formativamente. En este ciclo escolar, es importante que retomemos el diagnóstico como nuestra brújula para que nos ayude a emprender un viaje de aprendizaje verdaderamente significativo para cada una y cada uno de los estudiantes, que son el futuro que tanto añoramos.
Después, maestras y maestros, vamos a realizar una lectura comentada de la página 6 a 9, que son buenas prácticas docentes en contexto multigrado, y vamos a centrar nuestra atención en las siguientes preguntas. ¿Qué proyectos han realizado hasta este momento? ¿Cuáles son las dificultades a las que se han enfrentado? ¿Y cómo utilizamos el caos para convertirlo en una oportunidad de aprendizaje? Vamos a checar el texto. Buenas prácticas docentes en contextos multigrado. Las buenas prácticas docentes permiten generar un gran impacto en la vida de los estudiantes. Sin duda, nos enfrentamos desde el ámbito multigrado a la sobrecarga de planificar para varios grados a la vez, sin importar la cantidad de estudiantes que tenemos. En muchas ocasiones, con la soledad de estar a cargo de una escuela multigrado y a veces con la incomprensión del sistema, la falta de materiales o de propuestas. Por lo tanto, es importante que se destaquen las buenas prácticas porque la maestra y el maestro multigrado es un experto resiliente y creativo en la solución de problemas que están en nuestros contextos. Encontramos soluciones en donde algunos tal vez solo verían problemas. Una de las primeras y más efectivas prácticas es la organización flexible de la planeación, porque es el andamiaje que hace posible la contextualización. Podemos adaptar proyectos pedagógicos que parten de problemáticas o situaciones reales de la comunidad, permitiendo que los estudiantes de diferentes edades y niveles aborden un mismo tema, ya sea el cuidado del río donde van a bañarse o a contar sus historias locales que les interesan, haciendo que el aprendizaje surja genuinamente desde la realidad que nos rodea. Algo muy importante que ocurre en el espacio de la escuela multigrado tiene que ver con la autonomía que deben de tener nuestras y nuestros estudiantes. Es importante que designemos a aquellas y aquellos con la habilidad de guiar a sus compañeros. Esa convivencia permite orientar el trabajo colaborativo para desarrollar la independencia que tanto requieren los contextos escolares multigrado. Otra buena práctica que organizamos por fases es establecer intereses y niveles de aprendizaje, fortalezas y necesidades. Esto para compartir conocimientos que ya tienen ellos y aprovechar la relación que hay, ya que en muchas ocasiones pertenecen a la misma familia, son vecinos o incluso salen a jugar a la misma cancha comunitaria, al campo o al cerro, en donde conviven la mayor parte del tiempo. Esto sin duda permite conocerles y así establecer planeaciones en las que ellos sean los partícipes en la construcción del aprendizaje. Por suerte, la comunidad donde se ubica nuestra escuela es muy pequeña, como muchas en el estado de Veracruz, donde los puntos de encuentro son reducidos, por lo que los estudiantes se encuentran en las mismas veredas o caminos para jugar. Estrategias como rincones de aprendizaje convierten el aula en un lugar de creatividad e ingenio para nuestros estudiantes. Es necesario recuperar cada rincón del aula y de la escuela para que toda la infraestructura pueda aprovecharse en las actividades cotidianas. En nuestra escuela contamos con 2 salones donde se distribuyen los estudiantes de las fases 3, 4 y 5. La matrícula varía año con año, pues muchas familias migran en busca de mejores condiciones. Sin embargo, la organización del aula nos permite adecuar distintos ambientes para el trabajo escolar. Tenemos áreas destinadas a experimentos, exposiciones, uso de computadoras, casilleros improvisados con rejas, materiales deportivos como aros, conos, platos, así como una pared donde se resguarda la biblioteca. En pocas palabras, es muy importante aprovechar al máximo lo que ofrece nuestra escuela, porque, aunque es pequeña, cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades educativas. La escuela multigrado sin duda requiere de talleres que pueden atender problemáticas en diferentes escenarios. La visita de expertos a los entornos escolares genera interés y sobre todo una visión más amplia de la realidad que ofrece la maestra o el maestro frente a grupo. En este sentido, las gestiones realizadas por los docentes son esenciales, ya que nos permiten invitar a psicólogos, ambientalistas o enfermeras que puedan ofrecer una mejor respuesta a dudas y necesidades que enfrenta la comunidad. Sin duda, el docente multigrado reconoce contenidos y PDA que serán atendidos de manera interdisciplinaria, partiendo de las problematizaciones del contexto en el que se desarrollaron las actividades. Esto permite vincular campos formativos y ejes articuladores a través de las metodologías sociocríticas establecidas en la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana señala que el docente deja de ser el único poseedor de conocimientos para convertirnos en guías en el aprendizaje a través de las experiencias situadas de los estudiantes. Es importante integrar e incluir a los grupos heterogéneos donde los estudiantes avanzan como tutores de otros estudiantes de grados superiores o inferiores, porque cuando enseñas aprendes 2 veces. Sin duda, los proyectos pedagógicos en el contexto rural requieren un aprendizaje con sentido y con profundidad del currículo, ya que es imprescindible establecer y reconocer las características de los contenidos y contextualizarlos. Es decir, darle sentido a este saber curricular con la realidad de nuestra comunidad.
En este sentido, la NEM nos propone diseñar o retomar proyectos que vengan desde el planteamiento de problemáticas o intereses reales de nuestros estudiantes. Las preguntas detonadores harán siempre un punto de partida en el desarrollo de proyectos establecidos, ya que permite que los estudiantes problematicen el origen de una situación. El docente promueve la reflexión y no solo evaluamos el producto, sino el proceso, estableciendo las dificultades que hubo en el camino, lo que aprendimos, lo que nos costó superar, lo que abonó a nuestro contexto y cómo nos organizamos y sobre todo, algo personal que haría para obtener mejores resultados. El entorno de una escuela multigrado aparentemente deja a una maestra o un maestro en soledad, pero justo la práctica más importante es generar una estrecha relación con los alumnos, las familias y algo relevante es cómo la maestra o el maestro pertenece a un conjunto de docentes en la misma condición. Somos colectivos con gran riqueza en la experiencia multigrado. Estas comunidades de aprendizaje se encuentran en cada consejo técnico. Sin duda, son espacios que nos permiten compartir estrategias, barreras, alcances, son redes de intercambio para crecer de manera profesional. Bien, una vez que hemos hecho ese proceso y esas reflexiones, maestras y maestros, y que hemos respondido a esas preguntas, vamos con la siguiente actividad. Recordemos, problematizar la realidad es importante. Las maestras y maestros multigrado tenemos muchas funciones como directores, intendentes, secretarios, conserjes, psicólogos, fontaneros y con suerte también docentes. No debemos olvidar que nuestro papel como docentes en la comunidad implica un enfoque transformador de la realidad. Nuestra habilidad reside en partir de un problema o tema para diseñar proyectos y necesitamos problematizar la realidad. La experiencia en la escuela multigrado puede sentirse como armar un rompecabezas, con piezas faltantes y sin instrucciones claras. La escasez de libros, estudiantes en situación de rezago o la inasistencia de los padres de familia a las reuniones. Debemos actuar como detectives de nuestra propia práctica, buscando comprender no solo qué sucede, sino por qué y para qué. Recordemos entonces, maestras y maestros, que el diagnóstico que elaboramos es el que tiene anotaciones al margen, que se discute con las familias, con los maestros de la zona escolar. El primer paso es dejarse de ser víctimas de las circunstancias y convertirnos en autoras y autores de nuestra propia historia educativa. En el aula rural, la educación multigrado nos necesita lúcidos, críticos y unidos. ¿Qué actividades han propuesto entre los colectivos multigrado? ¿Qué papel juegan las autoridades locales en la creación de espacios de formación? Por lo tanto, la contextualización es un principio pedagógico. Es la principal herramienta de adaptación de los contenidos establecidos en los programas sintéticos y que dan autonomía al docente. El punto de partida es la cultura local. No solamente es reconocer características de la comunidad, sino interiorizar la información que le damos, que la teoría se vuelve práctica, donde aprendemos de los relieves, pero de lo que nos rodea a nuestro pueblo. Por lo tanto, nuestra contextualización debe de tomar las características de las familias y las condiciones de los estudiantes. ¿Qué es contextualizar? Es adaptar los contenidos educativos a la realidad que tienen nuestros estudiantes para que sea significativo. Les recomiendo que en el caso de preescolar retomen qué saben de los proyectos, cuáles son las fases de esta modalidad y cuáles son las dudas que tenemos sobre el mismo trabajo por proyectos. En la presentación le das clic donde dice proyectos y te lleva a un video. Recuerda, si eres de preescolar. En el caso de primaria y secundaria les recomiendo las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos sobre el trabajo por proyectos? ¿Cuáles son las fases de las metodologías sociocríticas? ¿Con qué metodología tenemos mayor acercamiento? ¿Y en qué tenemos dudas? Y tenemos videos en pantalla que le das clic y te lleva a la explicación de cada una de ellas. Para reflexionar, les recomiendo que observen el siguiente video y pongan atención en la relación entre contenidos por fases, por qué es necesario el trabajo colaborativo entre docentes, los posibles usos del libro de diferentes grados, pero de la misma fase. Vámonos con el siguiente momento. Vámonos con el segundo momento. El segundo momento es el seguimiento al proceso de mejora continua. Aquí tenemos las fases del proceso de mejora continua. Recordemos que todo inició con una lectura de la realidad, un diagnóstico socioeducativo, la planeación del programa de mejora continua y estamos en los procesos de implementación. Aquí hay que darle seguimiento y evaluar qué es lo que hemos hecho. El proceso de mejora continua requiere de momentos y de espacios determinados para analizar las acciones que se tomaron y mirar si se debe continuar con lo planeado, hacer ajustes o plantear nuevas decisiones. Se requiere de un seguimiento para conocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa, así como la evaluación para identificar si los resultados son o no los esperados, reflexionar sobre ello y tomar decisiones al respecto. El seguimiento y la evaluación tienen diferentes intenciones, pero están articuladas.
Se realizan en distintos tiempos del ciclo escolar y se requiere de responsables e insumos, para ello, incluyendo los indicadores o las evidencias que se establecieron en las metas. Es importante tener en cuenta que realizar el seguimiento y la evaluación no significa adicionar acciones a lo ya planeado. La mejor manera de saber si una meta o acción tiene avance o se ha alcanzado es que estén concebidas correctamente desde su formulación, porque en sí mismas, al ser revisadas, podrían responder al qué y cuándo se hizo, quiénes o quiénes lo hicieron y cómo y qué se ha logrado. El seguimiento es clave, ya que la información que ofrece permite establecer si la implementación de las acciones está contribuyendo al logro de las metas y de los objetivos. Por tal motivo, se recomienda que sea sencillo y cuente con evidencias concretas. Por lo tanto, en este momento recomiendo que junto con el Comité de Planeación y Evaluación, cada responsable tenga la información de las acciones realizadas y propuestas en su programa de mejora continua, que revisen el cumplimiento de las acciones, los recursos que se han utilizado y los avances que se han logrado, y también valoren con evidencias la pertinencia de hacer modificaciones a su planeación del programa de mejora continua si fuera necesario. Algunas preguntas que pueden llevar a la reflexión es qué hemos hecho, cómo hemos avanzado, qué necesitamos mejorar, necesitamos hacer ajustes, cuáles. El tercer momento, maestras y maestros, es el seguimiento al programa analítico. Recordemos que para continuar con la elaboración del programa analítico necesitamos definir la situación, tema o problemas que utilizarán para contextualizar los contenidos, el o los ejes articuladores con los que problematizarán la realidad, los contenidos y PDA por grado que son acorde a esta situación, las orientaciones didácticas, las sugerencias de evaluación y, en su caso, los libros de texto. Si en tu escuela no saben cómo hacer el programa analítico, le puedes dar clic a cualquiera de estas imágenes, maestra y maestro, y te va a llevar al paso a paso con un ejemplo para que lo puedas llevar a tu institución. Para finalizar, maestra y maestro, te recuerdo que están las estrategias nacionales. Campaña por la paz y contra las adicciones, 7-8 de noviembre, para el caso de secundarias. Los ejercicios integradores de aprendizaje, 43,351 escuelas participaron de manera voluntaria en la aplicación de los ejercicios. También desde el aula, la voz de quienes hacen la nueva escuela mexicana. Les invitamos a escuchar las entrevistas a maestras y maestros y especialistas que nos comparten pues sus perspectivas desde la nueva escuela mexicana. También voces desde el territorio y la estrategia de educación multigrado, que piden que se revise la página nacional en caso de que tu escuela sea multigrado. Obviamente, continuar con las acciones de Vive Saludable, Vive Feliz. Y con eso terminamos, maestras y maestros, el tema número 3, trabajo por proyectos multigrado. Te recuerdo que en el primer comentario están los materiales gratis para ti. Si eres miembro, ve a la pestaña de membresía y recuerda que sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares, comparte el video y aquí, tú y yo juntos aprendemos.